Muy buenas tardes a todas, todos. Gracias por participar. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta tercera jornada. Bien, vamos a dar la bienvenida a esta tercera sesión del día, que es Cuerpos, Biopolítica y Necropolítica en tiempos del coronavirus. Antes de empezar, por favor, aclarar que va a haber un pequeño cambio en el programa de hoy, ya que Gerson Torricolima con El mundo ya no era nuestro, sino del bicho. Esta última exposición no va a ser dada, ya que por temas personales no va a poder participar hoy día, pero sí va a ser reprogramada para una siguiente jornada. Otra pregunta para Juan Antonio Sí, Aranda y ¿los dos van a exponer o solamente es uno? no, solamente yo voy a exponer, él participó en la construcción del texto, pero la exposición va a ser solo mía porque él tiene clases. Genial, muchas gracias por la aclaración. Teniendo esto bien aclarado, empezamos con la primera exposición, Cuerpos en tiempos de pandemia, quien expone Edison Aldana Acevedo, Laura Muñoz, por la Clepsidra Teatro en Colombia. ¿Se encuentra Laura Muñoz o Edison Aldana? Creo que no, ¿verdad? Parece ser que todavía no. Lo que podríamos hacer es ir con el programa y ya si llegan, es que yo incluso he tenido problemas para conectarme. Claro, claro, Podríamos justamente. empezar con, luego ya les damos tiempo para que no se preocupen o si están terminando algo. Genial. Bien, entonces vamos con la siguiente exposición, Previsiones estéticas en el México contemporáneo, Cuerpo y COVID, por Juan Antonio Sustaita Aranda y Liuba Antonio Sustaita Valerio, por parte de la Universidad Guanajuato de México. Adelante. ¿Tiene alguna diapositiva para presentar Vale. o así? Fíjate que he tenido problemas con la computadora, así que te voy a pedir un favor enorme. Déjame ver. Uy. Te voy a pedir un favor enorme que si puedes buscar una de 2 obras, y las buscar y proyectarlas mientras yo cambio. Una es vaporización, son dos, vaporización y en el aire. Si las pones si empiezas con vaporización de Teresa Margolles, tú que lo puedes administrar desde ahí, para que yo haga acá la lectura en la pantalla, tampoco imprimir. Por ahí imagen, Teresa Margolles, que es Sí, unas personas así como entre neblina. La otra se llama En el aire, que son burbujas en una galería. hay interferencias en el audio. De rato Sí, se escucha y de rato no. sí. Déjame ver, voy a cambiarme, a ver si puedo hacer algo de sitio, a ver si tengo más fortuna. Ok, y me vas diciendo si voy a cambiarme para acá, que parece que hay un poco más de recepción. Y me dices si aquí tenemos mayor audio. Hola, hola. Ahora sí se le escucha mejor. Vale, bueno. Mira, entonces, lo que te comentaba es que he tenido problemas con mi equipo y te voy a de 3 imágenes. Una es, si tú las puedes proyectar desde allá, tú que eres el administrador, una es vaporización, se llama así, y es Teresa Margolles, la artista mexicana, Teresa Margolles, y vas a verla ahí fácilmente si buscas en Google Imágenes, porque es 2 personas que están ahí entre neblina, en la galería. Y la otra se llama En el aire y son burbujas que hay en una galería y una persona. Y eso por un lado.
y por otro, para que las tengas ahí, las puedas poner, que es lo que me interesa, que las vean. Y la otra se llama Entre irse y quedarse, y es de César Martínez, que son unos cuerpos de látex inflados. Se llama, a ver, ya, Entre irse y quedarse. Así le puedes poner nada más. Y son unos cuerpos de látex. Puedes poner los que quieras o la imagen que quieras. Tú me dices ya cuando inicio. Genial. Ya, Ahí. ok. ¿Sí? Sí, sí, adelante. Vale. Son dos Previsiones, imágenes, ¿verdad? Perdón. perdón. Son dos imágenes, ¿verdad? Sí, es la de Teresa Margolles, son dos. Y la tercera es de César Martínez, se llama Entre irse y quedarse. Bueno, así muy rápido, comento que soy profesor, soy doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y trabajo en un departamento de artes visuales en mi universidad, lo cual implica que estoy en el mundo del arte y mi área de especialización es el cuerpo, cuerpo de violencia en la cultura contemporánea. Así que aquí voy a trabajar el tema que ya de esto he publicado y he presentado otras cosas. Voy a presentar aquí ahora un aspecto del tema del COVID, ¿no? Sobre cuerpo, que es, como lo indica el título, Previsiones estéticas del México contemporáneo, cuerpo y COVID. E inicio la lectura. Ser humano significa que la realidad acontece con acuerdo a lo planeado. La previsión tiene una doble raíz. Por un lado, la regularidad de los ciclos naturales en un planeta que gira alrededor de una estrella, marcando días, noches, semanas, meses y años. Le ha brindado al humano gerente de lo simbólico una rentabilidad sobre el mundo de la que carecen los demás animales. Esta regularidad cósmica, es decir, cíclica, ha buscado ser traspasada al plano social y cultural mediante la implantación de costumbres, normas y leyes. La normalización de la existencia social, entendida como previsibilidad del porvenir, nos brinda la ilusión de un mundo controlable, aunque también puede volverlo aburrido y tedioso. El que no pase nada fuera de lo ordinario, lo ordenado, seguro y confiable resta brillo a la existencia, lo que se llega a convertir en una queja que recogen los relatos literarios, teatrales y cinematográficos, a tal punto que en términos de la semiótica de la cultura, se entiende que el significado se produce o se construye debido a la ruptura de la regularidad. Continúo. Déjame ver. Tengo que mover un poquito de aquí porque se desapareció esto. Voy a ver. Voy a mover esto para acá. Ahí está. De la regularidad. En la dimensión artística, que es la que aquí nos ocupa, la búsqueda de la ruptura de la normalidad de la civilización propició las vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX, tanto como la aparición de los beatniks en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Son pocas las ocasiones en que la previsión falla, ya sea por causas naturales o humanas. Entonces, lo imprevisible instaura una dimensión siniestra. En el caso de lo natural, Kant lo llamó lo sublime, y en el caso de lo humano, Paul Virilio lo designa con el término de accidente. En ambos casos, el sueño de la existencia normalizada, de suyo dulce y reconfortante, da paso a la pesadilla amarga y traumática. La catástrofe y lo siniestro, entiéndase, la caída y la pérdida de luz, son las dos esencias de lo imprevisible que nos sobreviene, siempre de modo inesperado. A eso se debe que llegue sin anuncio y sin posibilidad de preparación. Por inesperado e imprevisible, por anormal, el accidente trastorna el mundo humano. El mayor trastorno que haya conocido la humanidad, al punto que sus efectos se han extendido a todos los países del orbe, tiene nombre y apellido. Aunque el SARS-CoV-2 resulta invisible por tratarse de una entidad microscópica, sus efectos en el mundo humano son aterradores, por espectaculares. Al día de hoy, según el conteo del sitio Coronavirus Worldometer, hay 4.932.693 decesos y 242.599.000
618 millones de casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Amén del económico, político, laboral, sociológico, antropológico y psicológico, los efectos se han dejado sentir en todos los ámbitos de la existencia humana en un amplio periodo que va de febrero de 2020 al día de hoy, 20 de octubre del 2021. 1 año y 8 meses de una desgracia que parece sin fin a pesar de la aparición de las vacunas y de la millonaria inversión en ellas por parte de los gobiernos nacionales. ¿Está por aparecer una nueva cepa más peligrosa que la Delta?, se pregunta el gobierno británico. Se aproxima el invierno y con él se incrementa el riesgo de contagio. En verdad, existe lo imprevisible, aunque seamos incapaces de advertirlo. Por fortuna para el humano, proveniente de su naturaleza espiritual, es decir, de esa mezcla religiosa artística que lo caracteriza, se cuenta con un dispositivo para solventarlo. Se trata de la profecía. Performático, lo profético, que siempre es un discurso, advierte de la catástrofe que está por acontecer, aunque no lo haga de forma explícita ni clara, debido a su naturaleza parabólica. Frente a la desgracia inminente y desconocida, improbable e invisible, la profecía hace sonar sus clarines en señal de alarma. El problema es que lo profético no se ajusta a los calendarios ni a la univocidad semiótica. Actúa sobre todo mediante una misteriosa disposición simbólica o metafórica que torna las más de las veces imposible su interpretación. Este trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de una hipótesis que ya ha sido planteada, entre otros pensadores del arte, por el historiador francés Jean Clair, en el sentido que el arte goza de un poder profético. Como buen profeta, el artista es capaz de adelantarse de forma velada y desconocida, incluso para él mismo, a los acontecimientos terribles y mostrarnos las escenas aterradoras de forma simbólica. Picasso y Braque anunciaban la destrucción de los planos provocados por los bombardeos de la Gran Guerra en las obras del cubismo analítico, que serían presa u objeto del escarnio y la denostación por parte del público de su época. Incomprensibles, estas obras advertían de los estragos de la guerra con 6 años de anticipación. De modo semejante, y es la hipótesis de este trabajo y lo que voy a presentar, dos artistas mexicanos, Teresa Margolles y César Martínez. Iba a hablar de uno más, de Francis Alice, pero ya no hubo suficiente tiempo, es decir, que ajusté mi exposición más o menos a unos 20-25 minutos. Estos artistas, les digo, no vuelvo a mencionarlos, aunque no hable de uno, Teresa Margolles y César Martínez, hicieron obras que prefiguraban aspectos de la dimensión pandémica. A continuación veremos 3 estampas, ahora las reduzco a 2 por la disminución que he hecho, de la previsión estética de la pandemia. Y ahora te pido, por favor, administrador, que si puedes poner la obra de vaporización de Teresa Margolles, ¿no? Así muy rápido les digo que muy rápido un contexto. En México la gran violencia que se ha vivido aquí y que parecía imposible hace unos 25 años, pues se desarrolló debido a la guerra del narco, y la artista que mejor supo captar esto fue la mexicana Teresa Margolles, que realizó una obra proveniente con influencias del accionismo vienés, y que la hizo siendo parte ella de un grupo llamado CEMEFO, que es Servicio Médico Forense, que es donde hacen las autopsias de los cadáveres, ¿no? Y bueno, esta es una de sus obras. Vale. Entonces, si ya está ahí, espero que la puedan presentar. En sus obras, la artista Teresa Margolles consigue la superación de la oposición corpse y corps, 2 voces latinas que significan cadáver y cuerpo. Por una simple letra pasamos del cadáver del cuerpo al cuerpo, y en todo caso del cuerpo al cadáver. O sea que la diferencia entre la vida y la muerte también es una cuestión lingüística. Mediante dispositivos alquímico-artísticos, que son de los que entendemos en este análisis que se vale el artista. Ella eleva el despojo, el cadáver, o lo que resta del cadáver, o lo que le acompañaba, animándolo, es decir, convirtiéndolo en obra de arte, pero falla en su intento para insuflarle una nueva vida total. Le brinda al desecho la vida de la obra, pero no la vida que había tenido antes
de ser destruido por la violencia, lo cual es un rasgo característico del arte contemporáneo y fundamenta un debate desde que Marcel Duchamp decidiera presentar un urinario como obra, la obra más influyente del siglo XX de acuerdo a la gran crítica, un urinario como obra en la primera exposición de artistas independientes en Nueva York en el año 1917. Teresa Margolles ya nos empujaba a los inquietantes, convulsos y hechizantes abismos de la muerte en una obra titulada 127 cuerpos del año 2006, en la que toma los restos de hebras del hilo de sutura de la autopsia de 127 cadáveres para tejer una cuerda que cuelga de un extremo a otro de la galería. Es fácil el juego de palabras y atractivo, es una obra de hebras y ahí claro que pensamos en las palabras como hebras, ¿no? de Pedro Páramo, es una obra de hebras, filamentos que encuentran en la suma siniestra una unidad paradójica. Con base en Walter Benjamin, el gran pensador del mundo contemporáneo actual, yo creo el más sólido, George D. Uberman, que es un pensador actual y también tal vez sea uno de los más sólidos para entender el tema de la violencia y la imagen, piensa, cuando lo hace en torno al artista, piensa y al pensador del arte, y esto con base en un trabajo que realiza sobre Bertolt Brecht, piensa en el artista que ante una realidad fragmentada no tiene más remedio que convertirse en un trapero, aquí así se le llama en castellano, aquí en México decimos un chacharero, también en Madrid se dice un chamarilero, o un niño que desarrolla un juego caleidoscópico, es decir, aquel que para sobrevivir en el mundo de la desgracia no tiene otra cosa más que tomar esos restos de la realidad que le quedan y con ellos sobrevivir dándoles un sentido, ya sea el que comercia con esos restos, que es lo que hace Teresa Margolles en el arte, o el que juega con esos restos, como si fueran un caleidoscopio. Un arte así se alimentaría de los desechos y la basura, al estilo de Merzbau, de Kurt Schwitters, este artista del dadaísmo alemán, ¿no? Que hizo su gran obra Merzbau con pequeños desechos, al punto que estos desechos en esa instalación se convirtieron en algo mayor a la casa que los mantenía. Aunque en el caso de Margolles, de Teresa Margolles, no se trata de desechos materiales, sino inicialmente humanos. Para que una obra de este tipo sea posible, es necesaria la existencia conjunta de muchos muertos. Esta regla de proporcionalidad perversa, propia de una economía del dolor totalmente ilógica, sobre todo porque muchos de esos muertos de las obras de Teresa Margolles son circunstanciales en la guerra del narco, simples daños colaterales, suma al espectador mexicano en el espanto. Más que al extranjero, porque el extranjero tal vez piensa que es una ficción, pero los mexicanos sabemos que es una realidad. Así que dice, sume al espectador mexicano en el espanto al comprender que si bien él aún no ha sido víctima, puede serlo en cualquier momento, como todavía ocurre durante el gobierno actual a lo largo y ancho de nuestro querido país, México. En 2001, con Vaporización, nos enfrentamos a una obra intangible. El cadáver, el desecho, la reliquia, claramente identificables y delimitados en obras anteriores, desde la época de Semefo, se han esfumado. Ya no hay animales muertos, ni prendas de vestir de gente accidentada, ni restos o reliquias de los cadáveres. El juego con el régimen escópico, ¿no? Con aquello que podemos ver, con aquello que es escena, presente en obras como Tumba, ¿no? donde ella hace en Colombia una acera, una banqueta con los restos de los destruidos por la violencia del narco, desaparece, ¿no? Ya no tenemos se expande, ¿no? Pero no en el sentido de construcción de un obstáculo físico que se interponga entre el espectador y la reliquia. En su disolución, la obra resulta difícil de identificar y de limitar. Un Sí, minuto, por favor. sí, dime. Si estamos viendo ahí vaporización. Tú me dices cuando pueda continuar. Es decir, para redondear tal vez la idea. Sí. Ya. Adelante. Ok. Al público en la galería le resulta entonces difícil en esta obra, que es Vaporización, identificar la obra.
el espectador llega a una galería en la que solamente ve vapor y él se sitúa desdibujado, ¿no?, en esa atmósfera onírica muy propia, vamos a pensar, de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces el espectador podría pensar, ¿cuál es la obra? La exhibición del vapor, respirarlo, el entorno de muros y cuerpos de los espectadores desdibujados, el horror del espectador al final, porque esto no aparece, esta información no se da al principio, sino hasta la salida, el horror del espectador al comprender que se trata de agua con la que han lavado los cadáveres. Ahora resulta difícil localizar la obra, delimitarla y definirla. El desecho corporal es consumido no solo en términos visuales, se establece una transustanciación que pone en duda y riesgo las categorías tradicionales que marcaban distinción entre la obra, el espectador y la interacción en el ejercicio de apreciación del arte plástico. En la misma línea conceptual de la obra anterior, Teresa Margolles monta en la galería un espectáculo de burbujas. Querido administrador, si puedes poner ahí en el aire, que son unas burbujas, lo decíamos. En este caso, la artista no, lo que ha puesto ya no es una vaporización, ya no hay una niebla, sino que el público llega y lo que ve son unas burbujas muy atractivas, ¿no? Teresa monta en la galería un espectáculo de burbujas en el aire del año 2003. No trabaja en los muros ni en el piso, sino en el espacio vacío de la galería, que enfatiza con una obra que alude a la precariedad de la vida, el accidente mayúsculo, la catástrofe que provoca que el ciudadano se convierta en cadáver. Escultura efímera, si pensamos en sus dibujos efímeros, unos que hacía con animales donde los recogían en la calle y solamente los ponían sobre un lienzo y los humores que soltaban realizaban el dibujo automáticamente. Las burbujas muestran su perfección durante el instante del vuelo errático y la caída para chocar con el piso o el cuerpo de algún espectador y destruirse. La destrucción que ocurre frente al espectador simboliza la destrucción de los cuerpos destruidos por la violencia en México. Ante los ojos del espectador acontece el ciclo de la violencia para que éste comprenda que ya no es ajeno a ella, que se halla ahora dentro de la burbuja de una violencia suprema que lo amenaza de forma directa, que en cualquier momento puede estallar y destruirlo, que ya es su medio y su mundo. Como en Vaporización de 2 años antes, en esta obra, Teresa utiliza agua desinfectada con la que han sido lavados los cadáveres después de la autopsia. Frente a la deformidad propia del cadáver debida a una muerte accidentada, más la provocada por la autopsia, las burbujas despliegan su belleza formal, una integridad que los griegos asociaron con lo divino, esferas perfectas que, gracias a su transparencia, por antítesis, proyectan todo el horror de su origen. Esta obra nos advertía del peligro de la pandemia, en cierto modo, de un virus que es imposible identificar, de un ser humano contagiado que, a pesar de no mostrar síntomas y no haberlo incubado, el riesgo de contagio existe. El arte despliega su poder de colisión, aumentando el efecto de shock benjaminiano, sobre todo porque logra advertirnos que ni aún protegidos por el dispositivo de control y contención del caos, que es la sala de exposición, que nos hallamos a salvo de la amenaza del contagio del COVID, ¿no? O sea, pasamos el caso de la galería de la muerte al caso actual, el del COVID. De la muerte dispersa y regada en todos los espacios, de los efectos de la trombosis, del shock abrupto de una infección que iba a tambalear el sólido edificio neoliberal. El inquietante roce de la muerte, que no se conforma con acariciar nuestra mirada, sino que humedece nuestra piel y se cuela por nuestro sistema respiratorio y por debajo de nuestras ropas, actúa de forma semejante al virus. Resulta indudable el valor profético de estas dos obras. Ok, ahora pasamos a la estampa 2, ya con esta ya concluyo. Esculturas palindrómicas, la reversibilidad de la forma y el discurso en la obra de César Martínez. Entonces, querido y estimado administrador, si puedes poner por ahí la obra Entre irse y quedarse de César Martínez, que son unas esculturas hechas con látex que él, con unos reguladores de aire, les inyecta aire y se lo saca en un sistema complejo del que voy a hablar, y uno ve las formas plenas y luego las formas totalmente
reducidas a la mínima materia porque les ha sacado el aire. Ok. Como si se tratase de golpes de pincel, los de aire, etéreos, rítmicos, suaves, van dando forma a la materia hasta conseguir ponerla de pie. Todo acontece de modo irregular a pesar de la regularidad del proceso dinámico formal, marcado por el desequilibrio y la agitación. Así ocurre en las instalaciones clínicas llamadas hospitales COVID en México. Auxiliados por los respiradores artificiales, intubados los pacientes graves, a golpes de aire se les va inyectando el oxígeno que les hace falta en el cuerpo para que puedan respirar, para que puedan vivir. Golpes etéreos, rítmicos, suaves, casi imperceptibles, bajo la mirada esperanzada del personal médico, protegido con trajes de seguridad, guantes, mascarillas y caretas, para evitar el contagio del virus que se halla en el cuerpo agonizante del infectado. Recordemos la potencia del virus que ha provocado en todos los países un gran número de decesos en el personal médico a pesar de toda esta protección. Tal como ocurre en el decir o en el silencio que al salir de nuestro interior va adquiriendo forma de palabra, César Martínez construye sus esculturas a golpes de aire. Todo hablar, hay que recordarlo, es un ejercicio de respiración. Inhalación y exhalación rítmica y melodiosa. Por ello es posible identificar un ejercicio discursivo en el emplazamiento de esos cuerpos que el artista hace habitar el espacio de forma fugaz y precaria. Frente a ellos, el espectador es testigo de algo que, a pesar de decirse con una firmeza incuestionable, por ese entrar y salir de aire de esos cuerpos, debido a una retórica corporal totalmente codificada, resulta de una cualidad indescifrable. Yo padecí COVID. Soy un sobreviviente de la terrible enfermedad. Durante las 2 últimas semanas de diciembre del año 2020 viví la etapa más crítica de la enfermedad. El oxígeno estaba agotado en mi ciudad, Guanajuato. No podía moverme porque todo esfuerzo físico me resultaba imposible. No podía hablar por la insuficiencia de aire y a cada intento de hacerlo me salía una tos que lo impedía y me provocaba un dolor tremendo en la espalda. No podían internarme en un hospital COVID, que eran los únicos que se podía internar a estos pacientes, porque necesitaba un certificado de portador de la enfermedad, el cual debía conseguir formándome en un centro de salud en una larga fila y demoraban 13 días para entregarlo. Así que padecía la enfermedad con la entereza de quien carece de todo, menos del deseo de vivir. Mientras estaba agonizante en casa, al cuidado de mi mujer y mi hijo, que también estaban infectados, pero de forma más leve, pensaba en esta obra de César Martínez, que había visto en Madrid en el año 2003, en el Centro de Arte Contemporáneo Cuartel Conde Duque. Las obras, y más puntualmente los cuerpos, estos cuerpos de látex oscuros, de entre irse y quedarse, el imperdurablemente presente, que parece una descripción clara, adelantándose 17 años de lo que iba a acontecer. Nos cuestionan desafiantes con un discurso que a pesar de ser netamente industrial resulta delirante. En esta obra hay un eco insoslayable de los cuerpos inflables de Vito Acconci, presentes en una obra llamada Home Entertainment Centers de 1993, en la que él trabaja con muñecas inflables. Ambas propuestas son sendos conjuntos de cuerpos instalados a modo de red por cables o mangueras que al tiempo que permiten la exhibición de actos de expresión individual, hacen una narrativa colectiva. Tal red bien podría simbolizar el lenguaje o la ideología, sistemas que sirven de cohesión a los grupos sociales. En la obra de Acconci, de Vito Acconci, se echa de ver la rigidez de los cuerpos. O sea, son cuerpos rígidos, no son cuerpos que se inflen y se desinflen, a pesar de que están conectados también por pequeñas mangueras, o más bien delgadas mangueras, la cual permite una retórica sexual exhibicionista que podríamos situar en el espectro masoquista con descaro. Con descaro, los cuerpos exhiben su sexualidad con una espectacularidad desafiante. Otro tipo de obscenidad es la que se halla presente en los cuerpos. Sí, Tiempo, sí, por sí. favor.
Hay que Ya, darle la palabra sí, a sí, las otras sí, muy bien. expositoras. No, ya aquí lo dejamos, está bien. Muchas gracias, Liva. Gracias a ti. Ujú. Vamos a seguir entonces con el programa. Sí, sí. Vamos a dar paso a la exposición Angustia en tiempos de pandemia por Leticia Hernández Valderrama, por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Oh, ¿Una presentación? sí, ¿ya inició? Sí, exacto. Adelante. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Meramente un gusto estar aquí en este congreso. Gracias por la invitación, sobre todo a Carlos Olivier, un saludo y muchas gracias. Y a todos desde México, desde la FES Iztacala también saludos. Bueno, el trabajo que yo les voy a presentar es sobre todo una serie de reflexiones, producto de todo este tiempo de pandemia y de lo suscitado y lo que uno va enfrentando a diario en la práctica docente, ¿no? Entonces, les comparto, son una serie de reflexiones que tuve a bien escribir para presentarla aquí. Empiezo con unas epígrafes, ¿no? Para puntualizar mi trabajo, que es Cuerpo, Mirada, Angustia en tiempos de pandemia. La mirada no es silencio. Mirar es hablar con los ojos. A veces es lenguaje de la mirada que tiene incluso más importancia que el lenguaje de las palabras. Mario Benedetti. Entra en ti, en lo profundo de ti, y aprende primero a conocerte. Luego comprenderás por qué debiste enfermar y acaso evitarás enfermarte. Sigmund Freud. Estamos en un tiempo complejo que será parte de la historia de la humanidad. Es una época llena de violencia, donde las formas de gobierno han favorecido la expansión y dominación del discurso de la ciencia y la tecnología, desplegando todo un conjunto de prácticas, estrategias y racionalidades que tienen que ver con políticas cuyo objetivo es la gobernabilidad de la vida de los sujetos, silenciándolos y favoreciendo su narcisismo y hedonismo a ultranza en términos del capitalismo y los mercados, que si bien es aceptado por unos, es cuestionado por otros. Si a esta violencia le sumamos la agresión por la pandemia del virus conocido como coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de la COVID-19, nos encontramos ante un tiempo de crisis en la economía, las finanzas, la educación y prácticamente todos los aspectos de la vida individual y social, caracterizándose como una época de incertidumbre, angustia, dolor y muerte. Tiempo donde el lugar del cuerpo ha sido afectado y la mirada se ha visto permeada por imaginarios que destruyen y aniquilan el lazo social. Para iniciar, es necesario recordar que toda persona para existir necesita de un cuerpo. El cuerpo es la parte material del humano. El sujeto, para ser, necesita del lenguaje que lo atraviesa y hace nacer a la subjetividad. Existir bajo el significante que lo representa de su nombre propio, donde voz y mirada le dan estructura. A la vez su discurso dará cuenta de su estado en el mundo, de lo que percibe, de cómo se relaciona con su cuerpo, de cómo mira y es mirado, de lo que fantasea, de aquello que lo angustia y persigue bajo la suave tesitura de la cercanía con el otro y los otros. Su visión capta su mirada y su imagen en forma total, advirtiendo el control de su cuerpo y movimientos. Asimismo, su imagen le da forma y lo sitúa en lo que es de su yo y lo que no lo es. Da forma imaginaria de acuerdo con el estadio del espejo propuesto por Lacan. Así, bajo este contexto, mi objetivo fue reflexionar desde el marco teórico del psicoanálisis sobre el lugar de la imagen del cuerpo y en particular de lo real de la mirada, con la esquicia del ojo, que la mirada implica en su exterioridad, objeto, ¿no? Lo que mira. Respecto del ojo, órgano, y su relación entre lo virtual y la angustia, o sea, ese espacio que se produce entre la mirada, el objeto y lo que se construye, ya que el órgano de la percepción es el ojo, y la percepción se produce en el ojo. Pero sin embargo, fenomenológicamente el sujeto tiene la ilusión de ver afuera, vemos afuera. Reflexionar sobre la mirada que se ve, que sorprende, que critica, que reduce, que afecta y que daña. Al parecer no es una mirada que se encuentra,
No es una mirada vista, sino una mirada imaginada por cada uno en el campo del otro. Se trata de una mirada transformada por el fantasma que se percibe como una mirada que afecta la imagen del cuerpo y que se articula ya sostenida en función del deseo. Mirada que en el campo de la virtualidad requerida o exigida ha descubierto múltiples fantasmas encerrados en el imaginario del sujeto. Un sujeto que se ve en la pantalla, ¿no? Nos vemos en la pantalla, se confronta necesariamente frente a sí mismo, lo que lo obliga a dirigir su mirada hacia él, hacia su cuerpo y a lo que él hace con él. Situación que provoca efectos en su subjetividad. Quizá tenga que ver con preguntas sobre su genealogía, su educación, su entorno y o el peso de las obligaciones sociales, confrontándose a sus pulsiones que buscan placer, reprimiendo lo que le genera displacer. Por todo esto, nos ha parecido pertinente reflexionar sobre el comportamiento con respecto a la mirada de los jóvenes participantes en sesiones virtuales, donde toman sus clases en tiempo de pandemia. Sobre todo, nos preocupamos por aquellos que aún pudiendo prender su cámara, prefieren no hacerlo. Cuando la mirada hacia su imagen la hacen desaparecer de la pantalla, dejando solo una inicial de su nombre o una imagen que no siempre corresponde con ellos, o con su imagen actual. Pensamos al sujeto cuando ya no es más mostrado, pese a las invitaciones de encender su cámara, y prefiere ser invisible y andar por doquier y dejar solo a la vista de los demás una fotografía inerte. Es necesario pensar lo que está sucediendo con el sujeto, su imagen y su cuerpo a nivel subjetivo. Es decir, nos hemos centrado en el campo educativo y la virtualidad, donde el sujeto, creemos, ha podido construir un espacio virtual y ha elegido quedarse sumergido en un yo ausente y solitario. La fotografía, en este caso, es un modo de hacer valer el poder de su imagen contra el poder de ser él mismo, ¿no? Como sujeto presente allí. Como lo que impone al sujeto un sacrificio de la carne y de su cuerpo, a veces hasta de su ser, al no hablar o no participar en clase, distrayéndose en cualquier otra cosa. Por lo que nos preguntamos, ¿el sacrificio de una presencia que deja al sujeto sin rostro es en realidad tal? Solo en cuanto apunta a evidenciar el sacrificio simbólico de la castración. En este sentido, ¿sería una falla que nos ubica frente al estadio del espejo para mostrarnos un final trágico? El hecho de que la imagen esté sustraída al sujeto es un modo de introducir la función del objeto A, objeto perdido del deseo como resto de la cosa, en el sentido de que la imagen especular que restituye mi identidad es aquella perdida, sustraída, de acuerdo con lo que nos menciona Lacan. El sujeto sin presencia tiene la tentativa de recuperar a través de su imagen fotográfica una identidad idealizada, una vista narcisística, tautológica, la imagen sustraída del espejo, de verse a sí mismo a través de la fotografía como para reafirmarse. Es la tentativa imposible de oponerse a la pérdida de la imagen, buscando construir una equivalencia narcisística. Yo igual a yo sin pérdida. Yo en la imagen fotográfica que elijo soy yo y no pierdo nada a través de esta. En Introducción al Narcisismo encontramos una definición absolutamente inaudita del yo. Freud lo define como un reservorio de líbido. De este modo se ofrece una imagen plena de goce. Estamos en la antípodas de una perspectiva que considera al yo como la esfera de la instancia de la conciencia, libre de conflictos. Su imagen es autónoma, pues vemos imágenes posando en diferentes formas. Al contrario, sabemos que sobre el sujeto convergen cargas libidinosas, convirtiéndolo en una suerte de reserva permanente que se confronta a sus fantasmas como en realidad es, como en realidad se percibe a sí mismo y prefiere ocultarse en la imagen. Freud teoriza que el sujeto humano construye sus primeras identificaciones sobre dos objetos fundamentales. El primer objeto es el propio cuerpo, la imagen propia del cuerpo, mientras el segundo está construido por el otro materno. Por eso, para Freud, el yo es el primer objeto de inversión narcisística, de inversión libidinosa. Es un reservorio de goce. Entonces, la libido es esencialmente narcisística porque se deposita originalmente en el yo. El yo es estructuralmente narcisístico. Este concepto freudiano se encuentra también en Lacan cuando introduce la cosa freudiana, el carácter irreductible de la estructura narcisística.
Esto significa que existe un goce que atañe a la imagen y que está fuera de lo simbólico, afuera del orden de la ley simbólica, goce de la mirada que queda más acá de la acción normativa y estabilizadora del lenguaje. Al parecer, el sujeto, cuando ve la imagen propia en la pantalla, entra en la captura imaginaria de la mirada del otro u otros en calidad de objeto frente a la cosa, que puede devorar o matar subjetivamente en lo social. Lo deja en una miseria subjetiva cargada de pulsión de muerte, es decir, la mirada destructora del otro que critica, que carcome la existencia y seguridad del sujeto. Genera en su líbido una contrainvestidura que se vuelve y cae sobre el yo propio de una manera autodestructora. Un alumno menciona, yo no prendo mi cámara porque todos son muy criticones. Y terminan hablando mal de todos, subiendo a las redes sociales cosas si te equivocaste y solo te queman. Este resto de líbido que atañe a la mirada sobre sí mismo, que no cede a la indicación simbólica de prende tu cámara, indica la obstinación de un goce narcisístico, insistencia no plenamente simbolizable, aquella que Heilbroch y Mara Selvini definen como una de las características de base, donde hay un retorno a la posición narcisística temprana del cuerpo y donde actualmente pareciera que rigiese o existiese la percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo, que encuentra quizás su fundamento en este goce de dejar puesta su imagen fotográfica a la mirada, una imagen donde debe obedecer al yo ideal, imagen de seguridad de sí. Y entonces, si debe, es que aún no ha alcanzado el yo ideal y aspira a realizarlo, pero no puede lógicamente estar en condiciones de hacerlo bajo la mirada imaginada de otros que critican. No obstante, la búsqueda narcisística de la conciencia imaginaria con el yo ideal lo ubica en una voluntad de no compartir su imagen, de no poder ver su imagen. Es un temor de mirar y ser mirado. Situación que está destinada al fracaso. El testimonio de este fracaso es un modo delirante en el cual el narciso alucina la percepción del propio cuerpo, aunque tenga su cuerpo semejante al de otros, existirá siempre en alguna parte un exceso, algún pretexto, alguna incomodidad, una excrescencia, un exceso de algo que justifica su exclusión. El yo ideal del sujeto autoexcluido es un yo tiránico que impone un vasallaje absoluto sobre sí. Pero esta obediencia en cuanto absoluta es antidialéctica. No requiere otra cosa que poder coincidir con lo imposible. Este es su delirio de base. La mirada que está dispuesto a sentir debe ser una imagen estética ideal del cuerpo. Se transforma en el patrón del cual él mismo se convierte en sirviente. En este sentido, su proyecto de dominio de lo real pulsional del cuerpo a través de la imagen estética de la fotografía compartida se convierte en una nueva servidumbre. La servidumbre del ideal del yo, superyoico, de la imagen idealizada de su cuerpo, cuyo valor estético imaginario no consiste tanto en la exhibición de una belleza formal del cuerpo perceptivo, en cuanto en la realización de una suerte de dominio estoico de sus propios apetitos, cuyo objetivo es el gobierno de su cuerpo pulsional, donde se acepta a su mirada. La operación simbólica de la castración deja un resto peculiar en la resistencia de los sujetos narcisistas, un resto hecho de imagen más de goce. Por ello, los sujetos más apegados a su narcisismo primario se presentan con una imagen del cuerpo evanescente, que al prender y apagar su cámara, hacen de su presencia un ser evanescente. Es más bien una imagen que ejerce sobre el sujeto una atracción radical, al punto que el sujeto parece hecho, construido de esa imagen. En este sentido, lo que causa la fijación a la imagen, ideal fijado a la imagen fotográfica, que se exhibe, que está embebida y amasada de goce. Es el lugar de un goce libidinoso. Esto resalta la elevación del cuerpo al igual que la anorexia a la función perversa del fetiche. Es la ausencia de su imagen real, al restarse la mirada que angustia, a la que parece velar el corte de la castración sobreponiendo a sí mismo una fotografía, como una suerte de objeto fetichizado. De aquí, la obsesión escópica por dejar una imagen que le parece lo representa mejor que la de su propio cuerpo. Esto nos parece hace signo de una posible denegación perversa de la castración.
Es un convencimiento que elige de suponer que es mejor su fotografía como objeto fetiche, que le permite denegar la castración y al mismo tiempo él se congela y abandona la mirada para ser tomado en cuenta por otros. La función del fetiche sirve entonces para proteger al sujeto de la angustia de la castración, suscitada por la percepción indeseable de la falta del falo en el otro, y conjuntamente para hacer posible sin dificultad el acceso al goce como precisa Lacan. La ausencia de la imagen de sí parece evidenciar la acción de denegación de la castración como principio normativo que instituye la diferencia de los sexos. Tal denegación hace evidente el aplanamiento de los relieves erógenos de los sujetos. Es el cuerpo llevado a la esencia, un cuerpo del cual se exilia la pulsión de ser visto. Se vuelve un cuerpo indiferente, es un cuerpo no cuerpo, un cuerpo descorporizado. No es un cuerpo, sino más bien, el sujeto se ha puesto un dique para no dejarse ver, un dique capaz de oponer resistencia a la manera pulsional, capaz de contener, de trazar un límite neto, intransitable, entre el ideal y la pulsión. El sujeto atrapado en la sin imagen, descorporeizado, parecería reflejar un cuerpo habitado por un desierto de goce. Pero esta apariencia se disuelve rápidamente frente al goce puro relacionado con la pulsión de muerte, que él solo disfruta en su espacio, en soledad. Asimismo, nos preguntamos, ¿por qué tras la insistencia de los profesores de que los alumnos presencien y participen en la clase, muchos de ellos no lo hacen, aún pudiéndolo realizar? ¿Será que pretenden dominar el vacío que la demanda del otro abre como angustia? Angustia del otro o molestia, porque no hay respuesta a lo solicitado aún como criterio de evaluación. ¿Es acaso un rechazo para abrir en el otro un espacio y de ese modo poder encontrar en el otro un lugar cuando lo nombra en particular o lo invita a participar? ¿Un lugar en su deseo? Lo que nos lanza a una dialéctica con el deseo del otro. Describe una estrategia más del orden neurótico, pero sin embargo, es el rasgo perverso que consiste en mantener el vacío en gozar de esa excavación operada sobre el cuerpo. Es como elevar la demanda del otro al colocar sobre ella su no ceder para incrementar su goce pulsional. ¿Será que la imagen fetichizada adquiere un valor fálico más que ellos mismos? Entonces, una afectación de sí al priorizar la fotografía o inicial de su nombre a la de ellos mismos. Se defienden del otro, ¿y quién los defiende de sí mismos? De la afectación que se hacen al silenciarse, al desaparecerse. Si bien ya no estamos juntos, si los cuerpos no se tocan ahora, ¿por qué volverse evanescente? Recordemos que lo que no se ve, lo que no se nombra, lo que no se toca, no existe. Los sujetos se están borrando, eliminando hacia sí mismos. ¿Qué futuro nos espera? Vaya, qué tristeza. A manera de conclusión, quiero finalizar señalando que el estar en una clase virtual es aceptar el llamado del otro y los otros, que perturban el goce, alteran el ideal e introducen la angustia, que puede ser mejor que conducirse hacia la muerte. Es mejor correr el riesgo de la pérdida, recuperando la palabra, la imagen, el cuerpo y con ello aceptar la castración simbólica, que invita constantemente a reubicarse en la búsqueda de ser contado para otros, incluido ser integrado en el mundo simbólico, rescatando su voz y su mirada, aceptando no ser el ideal, pero que podrá ir construyendo uno que será el propio y de nadie más, reconociendo que todo ideal se construye en relación con el otro y los otros, porque nutren el mundo simbólico. Bueno, hasta aquí mi participación. Gracias. Muchas gracias, Leticia Hernández, con su exposición llamada Cuerpo, Mirada y Angustia en tiempos de pandemia. Por favor, para quienes quieran hacer preguntas, tengan dudas, aportes, pueden ir escribiendo a través del chat o si no, al final de las exposiciones se va a abrir un pequeño espacio de reflexión, debates, de despejar dudas, preguntas. Muchas gracias, Leticia. Vamos a ir con el tercer y último expositor del día de hoy. Cuerpos en tiempos de pandemia por Edison Aldana Acevedo y Laura Muñoz. Por la Clepsidra Teatro en Colombia. Edison
se encuentre ahí, Hola, por buenas favor. tardes. Buenas tardes. Sí. Ahí ya estoy. Regálenme un segundito cuarto. Mientras tanto, saludos a todos. Un placer conocerlos. Saludos aquí desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias por abrirnos de intercambio. A ver, me avisan, por favor, cuando vean la pantalla. Ya, hay un poquito de interferencia en tu audio, como que no se escucha muy bien, está un poco entrecortado, pero ya está empezando a compartir ya la pantalla. Edison, ¿me escuchas? Creo que hay un pequeño problemita con su conexión. Vamos a esperar unos 2 minutos más, por favor. Hola, hola. Ahí se escucha mejor. Sí, se escucha muy bien. Listo. Bueno, creo que no me deja compartir la presentación, el, el audio al tiempo, entonces como que lo vamos a hacer más charladito, más comentado, y les voy a mandar por el chat un link de un material audiovisual, pero pues ya para que lo vean como en un momentico, pero pues mientras tanto, les cuento. Bueno, nosotros como agrupación somos un grupo interdisciplinar de artes escénicas, nuestro fuerte es el teatro y el circo desde los zancos. Entonces trabajamos un componente con la línea artística, y es que siempre tratamos de trabajar con el implemento de los zancos dentro de las construcciones corporales. ¿Qué pasó durante la pandemia? Tuvimos limitaciones para salir, tuvimos limitaciones para encontrarnos presencialmente, los entrenamientos grupales, los individuales se vieron como atascados, como el contacto con el otro se vio muy reducido debido a la pandemia. Nos vimos obligados a encontrarnos en un espacio, pues que es como aquí la pantalla y ya, pero pues todos sabemos que la pantalla no nos llena, la pantalla no nos complementa, no nos contribuye tanto a una construcción corporal. Es un poco difícil desarrollar procesos de formación en torno a las dinámicas corporales desde la virtualidad, debido a que uno, siempre vamos a tener retrasos, el movimiento es un poco disonante, encontrarnos de esta forma es un poco más práctico, pero las disposiciones técnicas son muy complejas para empezar una construcción. Entonces, pues decidimos como desarrollar diálogos de formación artística virtuales. No nos fue tan bien, o sea, es muy difícil como sintetizar y llegar a un producto y más a una creación desde la virtualidad. Aún así, nuestra primera muestra fue un video danza que se llamaba Volando, donde cada uno desde la comodidad de su hogar y desde lo que le afloraba la pandemia, ponía en escena desde el movimiento una construcción dancística de un trabajo que ya teníamos estructurado. Pasamos de esto ya cuando se partieron un poco estas limitaciones, decidimos explorar y entrar ya a la parte presencial. Empezamos a reunirnos en las calles, en los andenes, empezamos un proceso de formación ya más fuerte en torno al movimiento y empezamos a desarrollar un nuevo lenguaje que era pues el lenguaje de la máscara, el lenguaje del tapabocas, que es un poco disonante a lo que estábamos acostumbrados. Dentro de lo que logramos hacer, empezamos construyendo una intervención artística dentro de las estaciones públicas del transporte de acá de la ciudad y los corredores de algunas zonas de Bogotá. Entonces, nuestros talleres se desplazaron a estas zonas del cotidiano y lo que hicimos fue apropiarnos de un espacio del común, un espacio cotidiano, un espacio que es muy frecuente a lo que estamos acostumbrados y lo desarrollamos como con esta metodología. Bueno, ahí les cuento que hay una graciosa y es que
la gente cree que cuando uno está en el espacio público, en este tipo de actividades, pues es un espectáculo más, es un devenir más de la cotidianidad. No se dan cuenta de que eso es un proceso de formación, que hay un interés social también construyéndose ahí de por medio, que hay un espacio de interacción con el mundo y con la comunidad desde lo que uno propone. Entonces, las personas empiezan a juzgarlo de algún modo, empiezan como a hacer señalamientos, pero como fue un proceso constante, esta percepción que tenían las personas normalmente de transeúntes por la sociedad se empieza a transformar y se empieza a volcar, convirtiéndose como una apreciación hacia lo artístico, hacia lo corporal, como desde el movimiento, como desde las situaciones cotidianas, desde lo práctico, se pueden desarrollar diálogos con la comunidad. Dentro de los diálogos que contamos, hicimos muchísimas búsquedas para pues, fortalecer esos procesos corporales, fortalecer lo que hacemos. Y uno de los alcances, uno de los logros de nuestro trabajo artístico, aquí se los dejo en el chat, fue lograr convertir un espacio de formación desde lo físico, lograr registrarlo con un ente público que es SIDARTES, que es como el encargado de la cultura y el arte aquí en el país, y pues desarrollarlo un poco ya más desde lo productivo, como bueno, esta aproximación que tenemos desde lo presencial se puede trasladar a lo virtual y lo podemos convertir y visibilizar como en otro medio. Nos pareció interesante, ahí se los dejo en el chat, me confirman si lo vieron. Nos Sí, pareció interesante ver cómo esto podía, gracias, cómo esto podía desarrollarse. Entonces empezamos a articular como la estética de los sentidos y de los significados entre lo que conocemos como el otro y el trabajo artístico. Y desde esta percepción en las artes empezamos a construir un diálogo que era enfocado a la expresión y a la comunicación de este medio artístico. Esto pues ya desde procesos de formación, construcciones y deconstrucciones del cuerpo, procesos de exploración, procesos de interrogación, de investigación, siempre como en este constante vivir en cuanto a la corporeidad en el arte y buscando siempre cómo llegar a otras opciones, como que no nos quedáramos siempre en lo que ya teníamos, sino que viéramos también qué implicaciones tiene el cuerpo como recurso, este cuerpo no solo como un ente, sino ya cuando hablamos propiamente de los zancos, pensamos en los zancos como una extensión corporal, como una nueva extremidad que nos permite transformar el centro, que nos da un nuevo control, un nuevo equilibrio y también nos da un desequilibrio corporal. Todo esto que se volvieron implicaciones lo concentramos en una construcción escénica para el teatro, un poco elaborada desde esta ruptura que hay entre un cuerpo y un cuerpo adquirido. No sé si aquí de pronto en el grupo haya alguien que haya montado en la vida o en algún momento. Las personas que han montado zancos o han montado bicicleta, monociclo, saben que hay un desequilibrio corporal a la hora de trabajar como con otras estrategias o otras herramientas que son adicionales o externas al cuerpo. Entonces, nuestro proceso se volca como a los intereses como a los zancos y al cómo se complementan estas implicaciones corporales. Dentro de lo que buscábamos como en aproximaciones, nos dirigimos a una búsqueda por unos espacios abiertos, unos espacios de diálogo y compartir de saberes que articularan no solo el trabajo que como artistas individuales hacemos, sino que se construyeran como una comunidad, enfocando estrategias y nuevos modelos de entrenamiento, buscando a artistas talleristas del sector bogotano que pudieran implicarse dentro de la comunidad formativa y esto volcándolo a una línea de investigación en el cuerpo y en el arte. Entonces lo que queríamos era que estos nuevos diálogos, estas nuevas dinámicas en torno a los zancos se permitieran explorar un poco desde el compartir de saberes y es lo que pueden ver un poco en el video. El video es como una crónica que hacemos en torno a los zancos con un colectivo que se llama Creativo Púrpura, donde recopilamos nuestro saber, nuestros entrenamientos, nuestra experiencia desde el punto de vista de diferentes formadores, participantes, invitados y maestros que siempre están como en un constante apoyo e involucración de lo que es reunir experiencias. Una de nuestras conclusiones más grandes es que desde el arte nos hemos permitido hacer como un pandeo general del territorio
y una conexión desde las maneras de sentir y de estar en el universo de los zancos. No es lo mismo trabajar como con una agrupación nueva de que llega, que sí conoce el uso de los zancos, pero pues los usa solo para, no sé, para activaciones, para espectáculos, para montajes o trabajos varios, a trabajar ya un proceso formativo, un laboratorio integral que reúne, uno, un proceso de formación en torno al cuerpo y al espacio, una conformación con el territorio, que no es solo la extensión de que yo vengo aquí a formarme, sino yo vengo aquí a conectarme con una comunidad singular que tiene una potencialidad y un espacio vivido para una acción creativa. Esto lo orientamos siempre a la transformación cultural desde el arte, a la extensión de esta corporalidad y a las dinámicas del movimiento. Entonces, es muy curioso para las personas que quieren montar zancos es subirse y ya, como el devenir del movimiento, la estaticidad, como el equilibrio constante, el desequilibrio. Y no, o sea, montar zancos tiene su proceso formativo fuerte, es un proceso de un antes, un acondicionamiento físico, una preparación corporal para trabajar, un durante, que es otra intensidad de movimiento, ya una acoplación de la extensión corporal con el entrenamiento físico, con la parte artística, con la parte mental. Y adicional, también tiene un después, que es un estiramiento, una reflexión sobre lo que se puede hacer, un proceso corporal de descanso y una creación del cuerpo. Entonces, este devenir en tiempos de pandemia se vio como que muy desligado de lo que solíamos ser, porque empezamos a involucrar, pues, uno, las nuevas modalidades de seguridad y bioseguridad, que el entrenamiento físico no es igual con mascarilla, con tapabocas, a sin tapabocas. Empezamos a ver también cómo este proceso se ve involucrado desde el afuera. ¿Qué estamos haciendo afuera? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos desarrollando? ¿Y cómo lo estamos construyendo? Entonces, buscamos métodos concretos y exactos para poder compartir las experiencias. Buscamos también una forma de interrogación constante para investigar, una forma en la que el movimiento quede almacenado, que no se pierda, que no se vaya, que no se cohiba, sino que también tenga como estas concepciones históricas y culturales de lo que puede ser una aproximación poética. Entonces, digamos, algo interesante que nos sucede es que dentro de las investigaciones que hicimos pudimos lograr hacer conversatorios, poder hacer charlas, recorridos, no solo desde la parte de formación, sino también desde esta parte de apropiación cultural de lo que teníamos. Una línea que nace de todo este proceso de investigación es la historia de los santos del mundo, que es ya un cultural sobre la aproximación del cuerpo, el espacio, durante la pandemia, y cómo estos referentes históricos pueden complementar procesos de creación. Estoy dejando aquí en el chat otro link que ya es del proceso corporal para que lo vean, me confirman si lo pueden ver ahí, se los dejo, es por Instagram, es un video muy cortico de 3 minutos. Dentro de, esa es la experiencia que les cuento, que es en el espacio público, que es esta apropiación del lugar, del sector, y de cómo conectarnos con el espacio. Bueno, les cuento que también hay una cosa que me parece muy interesante de la pandemia, y es que nos obligó a todos a compartir como otros nuevos modelos y otros nuevos tipos de experiencias culturales dentro de la corporalidad. Y esto nos obliga a nosotros como artistas, como investigadores, como educadores en algunos casos, a desarrollar unos procesos creativos mucho más fuertes, mucho más constantes, porque no es solo quedarnos con lo que ya tenemos. Tenemos un contenido, tenemos una formación, tenemos una línea artística. Ahora la pandemia llega, nos obliga a buscar nuevos horizontes. ¿Cómo hago yo para seguir enseñando? ¿Cómo hago yo para mantener mi proceso oralidad y transformar como estas nuevas dinámicas? No es un asunto fácil. Yo creo que a más de uno le pasó que durante la pandemia la ejercicio, las rutinas de sueño, las rutinas de alimentación cambiaron. Es muy común que eso pase. Y en cuanto a los artistas, pues sus varios hasta ahora que estamos como en este proceso de reactivación cultural, nos vemos como un poquito más salvados de lo que es la presencialidad
y la virtualidad, pero aún así seguimos teniendo limitantes muy fuertes en cuanto al trabajo. No podemos tener una forma muy grande, no podemos tener un espacio muy cerrado, algunas actividades, todo tenemos que hacerlo con ciertas medidas de seguridad y bioseguridad, que a veces son un poco difíciles de manejar porque pues los niños no trabajan esta concepción de cuerpo igual, las personas mayores no tienen una orientación sobre la seguridad, la bioseguridad como constante. Pero bueno, estamos aquí ya desarrollando estrategias, desarrollando como modelos de investigación, de creación. Estos dos contenidos que les dejo en YouTube y en Instagram son un ejemplo del trabajo corporal que hemos realizado desde laboratorios de formación y de creación y que quiero compartir con ustedes el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, o quiere compartir algo respecto sobre los dos enlaces. Perdón. Si es que tenemos alguna duda o alguna pregunta, creo que este es el espacio para poder hacerlas, ya que estamos en... Esta es la parte final, ¿no? De las exposiciones del día de hoy. Abrimos el espacio. ¿No escuchas? Ahora sí. Creo que es el internet, justamente porque hay mucha interferencia. Genial. Bien, abrimos este espacio para todas, todos, todes, quienes quieran participar, hacer una pregunta, tal vez generar algún diálogo respecto a las exposiciones que hemos escuchado el día de hoy por parte de Leticia Hernández, Edison Aldana o Liuba Sustaita. Bien, adelante, todas y todos. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a las tres ponencias? Perdón, sí se me logró escuchar. Sí. Genial, gracias. Hola, buenas tardes. Adelante, Anito. Pido disculpas por no poder prender la cámara, pero no puedo en este momento. A mí me llamó mucho la atención, bueno, primero felicitarlos a Leticia y a los otros dos ponentes. Me llamó mucho la atención la exposición de Leticia con respecto a, a la forma de vivir pues la virtualidad desde, digamos, los más jóvenes con esta cuestión de la cámara, el bullying. Yo no, o sea, he vivido la virtualidad en este proceso de COVID desde otros aspectos académicos, pero ya pues de universidad, de posgrado, es diferente, son diferentes esas relaciones, ¿no? Que, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Están diciendo no te escucho. ¿Me escucha bien? Ah, ya. Sin embargo, esa forma de vivirla en la juventud me parece bien particular y te doy gracias por traerla porque tal vez no me había puesto a pensar en eso de no prendo mi cámara porque se burlan de mí, me hacen bullying, lo cual es muy importante, o sea, es como nos, o sea, cómo la juventud vive esas formas también o esos procesos de imagen y de autoimagen, ¿no? Pensaba un poco en eso, es lo que me genera su ponencia, Leticia, y cómo este momento, esta coyuntura ha generado en todos nosotros esos cuestionamientos con con nuestra imagen, con nuestra forma de comunicar, de comunicarnos, inclusive de expresar o no afectos. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo me quedé también muy impactada con su exposición, Liuba, cuando usted habla del, no es Liuba, ¿cierto?
Sustaíta. No es su nombre. No me acuerdo. No escucho. Antonio Sustaíta. Antonio. Ajá. Cuando Yuba es el usted otro habla- autor, pero no está aquí ahora. ok. Cuando ustedes hablan de usted específicamente habla de cuando tuvo COVID. Yo también tuve COVID y es una cuestión bien, pues es bien fuerte en el cuerpo, ¿no? Y vivirla es otra situación. Yo no llegué a estar en el hospital, pues. Sin embargo, para mí fue muy particular y fue una vivencia bien, sí, bien particular, no por llamarla interesante, sino cómo ella ataca a todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Porque no es solo lo físico, es también el sistema nervioso, es todo lo que esto ataca y hacia dónde va, o por lo menos tal vez cada cuerpo lo viva diferente, pero conmigo fue hasta el sistema nervioso me atacó. Entonces no sé, quedé muy conmovida con cuando usted habló de eso y pues me siento también representada en su habla, ¿no? Bueno, eso quería apuntar. Muchas gracias y bueno, eso. Muchas gracias, Ani. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Tal vez si quieren reaccionar al comentario por parte de Antonio y Leticia. Adelante. Bueno, por mi parte decir algo que me parece muy importante, no solo por el hecho de haber tenido COVID, sino que soy artista, soy investigador de arte. Es decir, que lo que me mueve mucho en los proyectos es un impulso fenomenológico, es decir, tratar de entender la realidad desde la práctica, casi como lo hacen los antropólogos. Y en ese sentido, el hecho de haber estado enfermo, ¿no? De haber padecido esta enfermedad que no es ninguna gloria estarlo, es terrible. Mis padres murieron de COVID, familiares murieron de COVID, amigos han muerto de COVID. Esta circunstancia tan terrible, pues me ha provocado una intencionalidad mayor al investigar, como investigador de estética y de arte, al investigar sobre el COVID, ¿no? O sea, no digo que sea algo, lo repito, no digo que sea algo que uno debe tener para investigar cosas del COVID, pero es una circunstancia, como decía Ortega y Gasset, es el hombre y su circunstancia. Y yo creo que muchos hemos estado en la misma situación en el mundo académico, muchos investigadores, y muchos, lamentablemente, que yo conozco algunos casos, no han sobrevivido a este problema. Lo que quiero decir es que por primera vez un acontecimiento terrible nos ha marcado, no solo para interesarnos en él, sino para sobrevivirlo y regresar a reflexionarlo a la dimensión especulativa desde un rango, desde una profundidad mucho mayor que si hubiéramos estado solamente fuera de, ¿no? Lo que dice Ani es muy cierto, o sea, muchos hemos estado enfermos. Lo que dice ella cuando dice es en el sistema nervioso. Bueno, a mí una de las cosas más terribles, voy a hablar de dos cosas muy rápido, dos rasgos que tuvo en mí la enfermedad, y eso lo he escrito para otras cosas, es la incapacidad para soñar durante todo este tiempo, que acá me imagino que nuestra colega que es psicoanalista lo podrá entender, el hecho de no poder tener imágenes, no poder producir imágenes durante el periodo de la enfermedad fue súper desgastante. O sea, sentía que no descansaba, como uno descansa cuando sueña. Era solamente sentir, experimentar el dolor de mi cuerpo sin tener el reposo de la imagen onírica. Y número dos, eso que le llaman neblina mental, es decir, la incapacidad para poder encontrar significado. Yo que me dedico a escribir en 2 palabras, no 3 palabras, no poder escribir, y eso me duró pues, más tiempo, ¿no? Como 2 meses. Pero sí, sé que los efectos de esta enfermedad tan extraña son muy diferentes de una persona a otra. Yo no perdí ni el gusto ni el olfato, pero sí la viví de una forma trágica. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Leticia. Adelante. Sí, muy interesante y gracias por los comentarios. En otro espacio también escribía yo sobre los efectos de la COVID en lo real, digamos, en esto que deja sin palabras. Yo creo que
pensando en articular un poco tanto lo que presenté ahora y lo que comentan del otro trabajo de Sustaita, creo que es una cuestión bastante fuerte que nos ha dejado sin palabras en muchos momentos. Ver, escuchar, presenciar o sentir, me parece que esta enfermedad de la COVID-19 nos ha marcado, ¿no? No necesariamente que lo hayamos vivido o lo hayamos experimentado en carne propia la enfermedad, pero sí lo hemos visto, perdón, como cultura, como simplemente ser humano, a todos nos ha marcado. Perdón por las cuestiones. Y creo que definitivamente nos deja ahí que es una enfermedad en soledad. Generalmente cuando uno enferma o está como visualizando la cercanía de la propia muerte, uno buscaría estar asistido por los demás, estar en cercanía con los seres queridos. Desafortunadamente esta enfermedad nos deja al contrario, en soledad y tratando de evitar la cercanía de los más queridos. ¿Por qué? Porque es un riesgo para ellos. Nos dejó en un periodo también sumamente complejo, en donde el investimiento narcisístico, en lugar de sentirnos valorados y amados, nos sentimos o se sentía la gente como el riesgo, el desecho, el afectado, el devaluado, porque es el que viene a ser el riesgo para el amado, ¿no? Riesgo para el otro. Y entonces fueron muertes en soledad en donde ni siquiera hubo la posibilidad de hacer una despedida, una celebración. En todo esto no llegamos a la virtualidad de buenas o llegamos golpeados por todo esto como efecto de lo real. Y yo entiendo que también quizá mucho de lo que les pasa a los estudiantes tiene que ver con eso, ¿no? Voluntad, fue una cuestión obligatoria. Y entonces genera un choque, un dolor, una situación de confrontación con todos los fantasmas e imaginarios que uno pueda hacer a favor o en contra. Y creo que precisamente eso ha venido golpeando la resistencia de muchos de los jóvenes a no prender su cámara. Pero yo les decía, tenemos que tratar de construir un espacio de la universidad, en donde no es su casa ni es la mía. Es un espacio virtual que todos construimos y lo construimos a diario y en cada encuentro. No es su casa, no es la mía, no es lo que dejo ver de mí o de mi casa, ni lo que vemos de las suyas. Es este espacio, concéntrense y es el espacio virtual en el que podemos encontrarnos y en donde podemos rescatarnos, porque solamente contra esta ¿no? que nos ha dejado en soledad, al distanciamiento de los otros, solo la mirada, la palabra y el encuentro virtual o presencial va a hacer que reconstruyamos las redes sociales que nos permitan seguir enfrentando todo este ataque del hedonismo, en donde construcción, de que tenemos que esos epígrafes, ¿no? La mirada es la que nos contar para el otro. Si nos encontramos en la mirada, algo hacemos. Nos sonreímos, nos saludamos, los ojos hablan. Dice Freud, los que se aman no pueden estar sin mirarse. Hay esa preocupación de rescatar la mirada y la palabra y de todos los que estamos, porque precisamente hay que reconstituir esa soledad en la que muchos desafortunadamente se fueron. De esto tenemos un trabajo por hacer, que es precisamente reconstruir el lazo social, ¿no? Y bueno, pues les agradezco. Muchas gracias, Leticia, muy oportunas palabras y nosotros en este espacio necesario y con una realidad bastante compleja, ¿no? Julen, opinar, expresar alguna idea. Muchas gracias.
nuevamente, Leticia. Pues llegué un poco tarde, pero me conmovió tu emoción, Leticia, y de verdad, pues hacerte saber que no estás sola, ¿no? Y que el hecho de estar en este espacio, pues estamos en, como dices, creando de actuación, ¿no? Y a nivel corporal es como, o sea, ¿a dónde me puedo mover, no? O por dónde me puedo mover, ya sea virtualmente o físicamente, ¿no? Incluso. En mi caso, pues yo lo viví muy cerca porque mis padres son epidemiólogos, entonces, pues, o sea, me tocó todo, todo. Y fue difícil para mí sentirme como dividida, ¿no? Como que por un lado había gente que decía que no existía, que no sé qué, y cosas así, ¿no? Y por otro lado, pues ver toda la carga, ¿no? Emocional de la enfermedad, la carga de salud, el estrés, ¿no? La imposibilidad. Incluso, pues sí, gente cercana a mí, pues falleció, o sea, cosas muy, muy fuertes, ¿no? Y lo que comentas, ¿no? Del no poder hacer el rito, ¿no? El ritual ¿no? Yo creo que a nivel tiene un gran trabajo en lo psicológico, en lo emocional, en lo espiritual, en todas las como de cómo sanar, ¿no? Y de cómo trascender esa pérdida. Que, como, cómo acompañamos, cómo acompañarnos todos, ¿no? Y cómo abrazarnos, incluso, y me da gusto. Ni siquiera. Álvaro se fue. Internet estaba mal. Ah, Quien está, desea tomar... está bien. ¿Sí me Esas son escucha? también cuestiones de coyuntura, ¿no? El Internet y las formas de comunicarnos, porque tenemos o tienen facilidad para conectarse, ¿no? Entonces esa es otra. Personas también quedaron súper completamente. Quería también dar las gracias, creo que es yo estaba esperando esta mesa precisamente por toda esta, pues por lo que está pasando en el mundo, por la pandemia, por también conocer otras experiencias de cómo había tocado a otras personas este momento. Nosotros estamos ahí con esa tarea de seguir trabajando, seguir investigando y seguir creando, ¿no? Creo que va a haber y van a hacer trabajos al respecto. Muchas, muchas, muchas gracias. Adelante, Alejandra. No, tienes Gra- apagado. Sí, gracias. Pues yo quería sobre algo que me ha llamado la atención. El año pasado, cuando sacamos la convocatoria para el Congreso del año pasado, tenía que ver con y casi no se inscribió nadie. Esto fue
inscripciones habrán sido como por ahí de julio, mesa sobre este tema. Y nosotros hablar de eso, ¿no? O sea, o quizá lo tenemos demasiado cerca, ¿no? Y todavía no lo comprendemos. Y bueno, pues no se armó. Y me llama mucho la atención que este año que no había una mesa así específica para eso, de pronto fue un tema que tuvo que aparecer, ¿no? Porque pues lo movimos, ¿no? Precisamente porque no hubo respuesta el año pasado. Entonces, yo digo, de pronto ahora tenemos como más distancia y más la posibilidad de pensar en esto. Yo estuve trabajando con jóvenes el año pasado de licenciatura en un proyecto de danza y historia del arte, en donde pues, se trataba del autocuidado, ¿no? Como de hacernos conscientes de la necesidad de construir el autocuidado, justo por lo que nos hace en nuestros cuerpos y nuestras experiencias, desde el arte y bueno, todo esto. Que también tiene que ver con lo que nos decía Sustaita, ¿no? La importancia, digamos, del soñar, de la resignificación, ¿no? Y lo difícil que de pronto se vuelve esto, ¿no? Y lo que me llama la atención ahora es que pues nosotros estamos con la necesidad de hablar de eso, y ahora que estoy haciendo un proceso de creación con jóvenes de licenciatura, que son pues casi adolescentes, pasa lo contrario, los jóvenes ya no quieren hablar de la pandemia. Entonces estamos armando un proyecto de creación que es sobre la recuperación de la presencia, y lo último que quieren es hablar de la pandemia. Entonces yo digo, también me hace pensar en la diferenciación entre las distintas generaciones. Nosotros más adultos apenas nos está cayendo el 20 de que hay que hablar sobre eso y todo lo que nos ha pasado, y dónde lo ponemos, cómo lo significamos, y cómo los jóvenes están en la acción más presente, más inmediata, ¿no? Quizá más adaptable también. Bueno. O quizá están enojados, ¿sí? Enojados por la pandemia y por todo lo que se ha perdido, y por eso no querer hablar de aquello. En tanto no se habla, no existe, se borra. Pero me parece que pueden estar congelados ahora en un enojo, ¿no? Porque se ha perdido, porque se trastocó su forma de ver y de vivir y de sentir la realidad misma. Entonces creo que habrá que ir elaborando poco a poco, porque ahorita están en ese proceso de enojo y después lo van a hablar, ¿no? Eso creo. Como precisamente la cuestión del sueño. Todavía no se puede, soñamos en imágenes, y quizá muchas de las imágenes tiene que ver con la confrontación de la realidad, y al no ver la palabra, no hay el sueño, no hay la imagen todavía, ¿no? Cómo simbolizar eso que abre lo real del ser, que lo deja con esa apertura allí, esa ansia, ese dolor que todavía no tiene una simbolización. Entonces, creo que aliviar hasta que uno pueda creer. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Leticia. Tal vez es ese proceso del trauma, ¿no? De cómo vivimos y cómo asimilamos o cómo podemos hablar del trauma. Allí hay un proceso largo. Tal vez esos jóvenes o niñas y niños de ahora hablen o puedan encontrar esa forma de decirlo más adelante, mucho más adelante, como pasa con todos los momentos históricos. Ahora estamos hablando de colonización, descolonización después de mucho tiempo. O sea, como para poner así un ejemplo, pensaba yo. Adelante, Néstor. Hola, buenas tardes. Muy interesante el tema, ¿no? Me uní tarde, pero bueno. Yo creo que lo que nos está ocurriendo, porque ha habido pandemias a lo largo de la historia, yo creo que lo que pasa con esta pandemia es que nos encuentra en mucha desventaja
porque la modernidad y digamos las políticas neoliberales, pues ha hecho del cuerpo un exiliado, ¿no? Yo creo que estamos exiliados de nuestro propio cuerpo y eso nos hace mucho más vulnerables al trauma. Yo creo que, ¿qué quiero decir con eso? Que estamos en condiciones materiales, biológicas y somáticas en desventaja con otras, tal vez con las generaciones anteriores. Esa demanda moderna de lo más rápido, lo más exitoso, lo mejor, el triunfo, todas esas cosas nos lleva a un espacio mental y a una desconexión con nuestro cuerpo. Y precisamente lo que ocurre en el trauma es esa desconexión del cuerpo. Por eso yo a veces pienso que no basta la palabra y a veces la palabra más bien puede ser retraumatizante, ¿no? Los procesos, digamos, de sanación del trauma más bien pasan por procesos corporales. Y aquí yo, digamos, hago como una distinción porque también en la modernidad nos atrapa en, digamos, en la trampa, valga la redundancia, de la comunicación, ¿no? Porque la comunicación no es vinculación. Es decir, nosotros nos vinculamos desde lo somático y la comunicación puede ocurrir en un plano netamente consciente, y la vinculación ocurre también en un plano inconsciente, ¿no? Entonces, digamos, ese querer siempre conectarnos a un nivel consciente nos hace que descuidemos lo inconsciente como parte de nuestras conexiones y de nuestras vinculaciones, ¿no? Entonces, todo eso yo pienso que nos ubica en una posición de desventaja frente a esta situación que aún más nos hace encerrarnos en nuestras casas, nos hace desvincularnos para supuestamente protegernos y no morirnos, ¿no? Entonces esa situación se exacerba y nos lleva al estado que estamos ahora. Falta de decir las cosas o de no querer hablar, precisamente está hablando de ese proceso de desconexión y que es necesario recuperar, que me parece importante este congreso precisamente por hablar del cuerpo, y que en el proceso del trauma es primordial indagar y a través del cuerpo poder conectarnos, que es lo que ocurre en los procesos traumáticos, ¿no? Cuando hablo del trauma me estoy refiriendo a una situación que nos desborda, a una situación que nos sobredimensiona y produce en nosotros desconexión de una parte o de todos nosotros, o de nosotros mismos, ¿no? Y con los demás. Entonces, bueno, eso quería decir, pues. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todas, todos por participar en este espacio, en este día. Muchas gracias, Leti. Y creo que ha sido un momento, un espacio oportuno para poder expresar de alguna manera cuán reflejados nos vemos en las exposiciones que han habido a través de nuevamente agradezco por parte de la universidad ¿Se ha cortado? Sí, exacto. Sí. Tal vez si apagas tu cámara, se escucha mejor tu audio. Exacto. Ahora sí me escucha. Ahora sí es Perdón. mejor. Ajá. Estaba diciéndoles que muchas gracias por la participación, muchas gracias por las expresiones, por las ideas, los comentarios, el diálogo mutuo que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias a los expositores y por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Boliviana San Francisco Javier Chuquisaca, les
deseamos los mejores de los deseos y momentos en esta etapa post o permanentemente que estamos viviendo de pandemia, subidas y bajadas. Esperemos que vengan momentos mejores. Y gracias. Nuevamente, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta Gracias luego, a muchas todos. gracias por la invitación y la oportunidad de participar. Gracias a todos. Un gusto. Y a todos.